mi presentación, en realidad, después de lo que ha hecho ya Marco, quisiera sobre todo subrayar la parte más de testimonio como experiencia de servicio en la misión, pero inevitablemente para mí, es decir, la temática que hoy se está abordando y también he ido siguiendo, no a la misma hora, porque si no todas las noches a las 3 de la mañana iba a ser un poco más pesada mi semana, ¿no? Entonces, pero sí he ido siguiendo las charlas que han ido recibiendo, algo que a mí me parece es un gran regalo para la pastoral familiar. Agradezco sobre todo el esfuerzo de cada uno de ustedes porque he visto que se han conectado y realmente le están poniendo el hombro a esta semana de la pastoral familiar, realmente, ¿no? Y he visto que durante estos días están tomando 5 temas muy importantes que de alguna manera ustedes ya en estas exposiciones han ido recibiendo muchas propuestas, muchos instrumentos para la pastoral familiar. Entonces yo estaba medio en crisis, digo, ¿ahora qué les digo? Porque realmente ha habido mucha riqueza, pero quiero recoger algunos elementos, subrayarlos, porque es inevitable que algunas cosas se repitan, pero voy a sobre todo trabajar la parte más del testimonio, ¿no? Entonces, como les decía, para mí es una riqueza esto. Creo que como pastoral familiar, desde la dimensión misionera concretamente, nuestra misión es acercar la presencia de Dios a los demás y presentarles la verdad para que ellos la descubran sin sentirla como una imposición, sino como el abrazo de un Dios que les quiere. Y este es el gran desafío, creo yo, de la pastoral familiar en estos tiempos: acercar la presencia de Dios a los demás. Desde la experiencia misionera, yo solo quiero recordar algo que se ha trabajado, imagínense, desde el año 2007 en nuestra iglesia en América, y que en el documento de Aparecida nos han propuesto nos han hecho una propuesta que creo yo que es una clave importante para la pastoral. Y es un instrumento y que yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha presentado don Genaro y con lo que la iglesia viene trabajando en los últimos años. Y es este proceso. Es decir, nosotros en nuestra vida y en las familias estamos llamados y tenemos que trabajar este encuentro personal con Jesucristo que nos lleva a una conversión, que nos hace discípulos del Señor, que nos hace formar parte de una gran familia que es la iglesia, nos hace vivir la comunión y nos envía a la misión. Y creo que esta propuesta la tenemos desde hace mucho tiempo. Y cada vez que yo miro atrás, me pregunto hasta qué punto realmente este ha sido un instrumento que ha aportado en nuestra vida pastoral, en nuestra tarea evangelizadora. Hay otro instrumento que quiero compartir con ustedes desde la experiencia en el servicio misionero, y es un método que se utiliza en las obras misionales pontificias que se llama la escuela con Jesús. Es una manera de trabajar, es una forma de llevar los encuentros tanto de la infancia misionera como de los jóvenes misioneros o de los grupos misioneros dentro de que están, digamos,
trabajando dentro de este paraguas de las OMPs, de las Obras Misionales Pontificias. Y se llama la Escuela con Jesús. Esta Escuela con Jesús tiene como 4 encuentros y son 4 pasos. Y es interesante porque estos 4 pasos nos ayudan a tener, fíjense, son distintos encuentros. Uno es más catequético, el segundo encuentro está caracterizado más por abordar y trabajar la espiritualidad misionera, que se le llama la Escuela del Amor. El tercer encuentro tiene que ver más con una escuela de vida con Jesús para salir al encuentro del otro, que se llama la proyección misionera. Y el cuarto encuentro o el cuarto momento es una experiencia de comunión y de vida de grupo, de celebrar en grupo, para evaluar en el grupo. Y a mí me parece que esto puede ayudar mucho en la pastoral familiar como un instrumento, porque además creo que, como bien lo ha dicho Marco, es importante que dentro de todo este proceso que vamos viviendo, intentemos trabajar desde la comunión con las distintas instancias que hay en la pastoral de la iglesia, porque la pastoral familiar tiene una gran misión que no la va a poder hacer sola, sino se apoya también en los otros. Y me parece que también los otros estamos llamados a fortalecer a la pastoral familiar. Y creo que este método puede ayudar mucho en estos procesos, porque la pastoral familiar tiene como objetivo sobre todo ayudar a que en la iglesia, las familias se acerquen y profundicen su fe y vivan su fe desde las familias. La aplicación de esta metodología son a través de encuentros fraternos, cada encuentro es diferente y eso le da una dinámica distinta que puede facilitar a que los grupos pues se mantengan siempre en una dinámica renovadora, porque un encuentro es más catequético, el otro es más de un momento de espiritualidad y el otro es más para salir a compartir lo que han recibido, lo que han orado, y el cuarto paso es volver a la comunidad a evaluar y celebrar en comunidad. Y es interesante esta metodología. Cada encuentro está marcado por la palabra de Dios y propone compromisos concretos para cada persona, y esto ayuda, y creo que ayuda mucho sobre todo en la madurez integral de las personas, y esto nos facilitaría muchísimo en la pastoral familiar. Es inevitable repetir el texto, pero yo lo he resumido simplemente por enunciar. Y creo que nosotros no podemos olvidar, porque no puede quedar solo con un sueño el vivir nuestra identidad misionera dentro de la pastoral familiar. Y creo que la pastoral familiar, desde su inicio, es misionera y vive la misión, porque nosotros hemos recibido la fe, la transmisión de la fe desde nuestros hogares. Y fíjense que este sueño que el Papa Francisco lo ha planteado en la Evangelio Gaudium, la pastoral familiar no ha sido indiferente a este proceso en Bolivia. La pastoral familiar desde hace muchos años viene haciendo un camino, no lo voy a volver a repetir, simplemente aquí yo he recogido los últimos lemas que ha tenido esta Semana de la Familia, que para mí es un instrumento también muy importante dentro de la pastoral familiar, porque esta Semana de la Familia ha ayudado
a que la pastoral familiar se repiense, se revitalice en su espiritualidad, en su identidad como pastoral familiar, porque una área pastoral, si no se repiensa, si no se revitaliza, si no se retroalimenta, no podrá ser un instrumento que llegue al corazón de las familias, de los niños, de los jóvenes. Y ustedes lo saben, como pastoral familiar, la importancia que tiene el estar constantemente recreándonos, no solo en la pastoral, sino en la misma vida familiar. Y por eso creo que la Semana de la Familia ha sido también un instrumento muy importante en el proceso de la pastoral familiar para la pastoral evangelizadora con las familias dentro de nuestra iglesia. Y sobre todo desde la dimensión misionera, que yo recuerde, bueno, hay un elemento que en los últimos años en la conferencia episcopal, si nosotros hiciéramos o nos pusiéramos a estudiar en nuestra iglesia boliviana, la conferencia episcopal en Bolivia viene como unos hace 40 años trabajando mucho el tema de la dimensión misionera, bastante fuerte, y en los últimos años más. Y el quinto Congreso Americano Misionero fue también un medio que nos ha ayudado. Y porque el Congreso Misionero se hacía en Bolivia, se realizó justamente un taller y en ese taller se abordó de manera quizá para nosotros como Comisión de Misiones nueva la dimensión misionera dentro de la pastoral familiar, ¿no? Y eso para la Comisión de Misiones fue un fortalecimiento y que ha ayudado. En las conclusiones del CAM se habló, y por eso creo que también los congresos son un instrumento que nos ayudan cuando realmente no los olvidamos, cuando los volvemos a retomar y cuando nos quedamos con las enseñanzas que o con las conclusiones que nosotros mismos hemos ido realizando, ¿no? Y en el congreso, en el quinto congreso, se hablaba de que es importante acompañar en el crecimiento humano espiritual. Y fíjense aquí, se decía que había que crear, fortalecer y potenciar la pastoral familiar. Y ahora Marco decía, ¿no? Porque él ha hecho también una relectura, porque ustedes han fortalecido la pastoral familiar y la siguen potenciando. Y está siendo una prioridad, tanto que el mismo Papa ha declarado un año a la familia por la importancia que tiene. Y todos nosotros sabemos que nuestra sociedad en el mundo de hoy vive una gran crisis y que afecta la vida de fe de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de las propias familias. Y esto va suscitando y creando nuevos modelos de familia, nuevos comportamientos en nuestros niños y en nuestros jóvenes que nosotros estamos llamados a responder y atender. Y por otro lado, es importante también integrar a los matrimonios y familias en la perspectiva de salida misionera. Marcos lo ha explicado, no voy a volver a repetir porque vamos más o menos en la misma línea y creo que la pastoral familiar va avanzando. La iglesia que nos habla ahora de la sinodalidad también nos aporta con elementos a nosotros. Y a mí me parece que esta llamada a ser, también lo explicaba muy bien Monseñor Pedro en su ponencia y nos compartía cómo se había abordado el tema de la pastoral familiar en el sínodo. Y esto también nos ayuda a nosotros a preguntarnos, ¿no? Y es otro instrumento
muy importante porque tiene palabras claves. ¿Qué puede aprender la iglesia de la familia? ¿Cómo sabe la familia discernir en su vida cotidiana? Las palabras aprender, discernir son palabras claves para los procesos que estamos llamados a hacer. ¿Cómo sabe escucharse internamente? ¿Cómo saben acogerse los distintos miembros de una familia mutuamente? Si nos damos cuenta, estos eventos eclesiales grandes son instrumentos que no pueden quedar al aire, sino que tenemos que recoger. Y como bien decía Marco, nuestra iglesia en Bolivia es tan distinta, tan diversa, que requiere constantemente que los equipos en las diócesis puedan actualizar y puedan concretizar las conclusiones de la nacional desde la propia realidad. No copiemos modelos que no valen para nuestras jurisdicciones. Esto a veces no nos ayuda a avanzar como iglesia. Y en ese sentido me parece que la sinodalidad nos ayuda a nosotros a aportar en la interiorización más profunda de nuestra vida hoy como pastoral familiar y en la vida de las familias. La Lumen Gentium nos dice, y creo que esto es válido para hoy, para nosotros hoy, que la realidad de la familia como misión, los padres han de ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno y con especial cuidado la vocación sagrada. Yo sé que a veces no es fácil ser misioneros en nuestra propia familia y ser los predicadores de la fe en nuestras propias familias. Pero creo que este elemento hay que trabajarlo dentro de la pastoral familiar porque corremos el riesgo, y lo digo también por propia experiencia, porque yo muchas veces me he preguntado cómo soy misionera con mi familia, cómo anuncio a Jesucristo a mi familia, porque todos sabemos que cada una de nuestras familias tienen sus propias realidades y allí estamos llamados a ser misioneros. No quiero entrar a consejos, repetir, pero me parece que es importante que el tema que hoy se propone, desde mi sugerencia, desde la experiencia que tengo en la vida misionera, que no dejemos pasar los acontecimientos y que recojamos aquello que nos puede aportar, porque eso nos va a ayudar a encontrar maneras efectivas de compartir la bendición de Dios sobre el matrimonio y la familia, ¿no? El examinar los métodos por los que mostramos a nuestros hijos la vocación al matrimonio también es importante. Es necesario que de vez en cuando nos preguntemos, evaluemos, no tengamos miedo a evaluar, a decirnos qué no está yendo bien. Y también creo que es importante que dentro de la pastoral familiar, incluir el matrimonio en todos los programas de pastoral vocacional como una vocación más. Por ejemplo, cuando se trabaja con la infancia misionera, se trabaja mucho con la infancia porque se considera que los niños son los mejores misioneros y los grandes misioneros que pueden evangelizar a sus propios padres, ¿no? Y, y bueno, pues yo he retomado esto, pero además de esto, desde mi propia experiencia, creo que es importante que la pastoral familiar pueda retomar y pensar que ya ha ido
sembrando y que está siendo fortalecida y que lo importante hoy es seguir este camino, sobre todo en este proceso de sinodalidad que queremos fortalecer en la iglesia. En realidad la sinodalidad es vivir lo que somos, donde todos tenemos que ser parte. Y la familia para mí, por muchas situaciones incluso que voy viviendo con la familia, siento que el testimonio es muy importante. Y vuelvo a decir que es el lugar donde muchas veces es difícil compartir la fe. Es difícil incluso a veces interpelarnos en la vida, pero no cabe duda y no duden que cuando se siembra con amor, los frutos llegan. Y hay algo que quiero también subrayar y que creo que es importante, porque ningún método, ningún instrumento, ningún, ningún manual va a poder llegar al corazón de las familias si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y si no llegamos realmente a que en nuestros corazones, partiendo de nosotros como agentes pastorales, el Señor ocupe un lugar y que tengamos esa experiencia de encuentro con Él, porque las teorías no transforman, las teorías iluminan y lo que transforma es el proceso que vivamos por dentro desde ese encuentro y desde la capacidad que nosotros tengamos de poquito a poco ayudar a madurar la fe en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Marcos hablaba de la jornada de las familias que ha habido en los colegios y hace poco hablaba yo con una familia justamente de Santa Cruz y me decía, eh, porque yo hice una llamada, me dice, va a disculpar hermana, es que estamos saliendo corriendo porque no pensábamos ir a la jornada de la familia que hay en el colegio de mi hijita, pero mi hijita se ha puesto a llorar y nos ha dicho que sí o sí tenemos que ir a ese encuentro de la familia. Y ellos no querían ir porque hacía frío. Y su hijita se puso a llorar y llorar y llorar y los llevó a ella y a su hermanita a esta jornada. Y la familia volvió después de esa jornada con una experiencia nueva. Primero, porque sintió que su hija fue un instrumento. Y segundo, porque el encuentro fue otro instrumento para ellos. Así que, queridos hermanos, lo más importante para eso, por eso es, si nos damos cuenta, que la fe hay que irla sembrando desde los niños. Y en la iglesia de Bolivia yo creo que venimos trabajando, impulsando los itinerarios y creo que hay que fortalecer todo esto y a la pastoral familiar le viene bien y a todos nos viene bien hacer un servicio misionero evangelizador desde la comunión.